Muy buenas noches, estimado público. Espero que hoy y todos los días se encuentren bien. Mi nombre es Fabián Rodríguez y yo pues soy médico general y soy profesor también. Y hoy vengo a presentarles un tema bastante interesante, un tema que tal vez en algunas ocasiones muchos ignoramos porque no nos han enseñado bien, no hemos tenido chance de investigar y porque pues no es un tema que se aborde a nivel público, y es el cuidado de nuestro cuerpo. Vamos a abordarlo por partes durante todos estos días de presentación que van a ser los domingos, y porque es un tema muy vasto, es un tema que conlleva mucho estudio. Podríamos estar todo el año hablando de esto, pero vamos a dar unas pinceladas de lo que es la anatomía básica de nuestro cuerpo, de lo que es los cuidados que debemos de tener con él y del por qué nos enfermamos muchas veces, cosas bastante importantes a saber en nuestra vida. Y hoy tenemos el tema para comenzar este mes de aprendizaje. Es el tema de nuestro sistema digestivo y de cómo cuidar nuestro sistema gastrointestinal, que es básicamente la puerta de entrada de todos los nutrientes que nosotros vamos a concebir, a poner en nuestro cuerpo. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que no todo el tiempo ponemos nutrientes en nuestro cuerpo. Para comenzar con este tema, nosotros debemos de comenzar a conocer, si me permiten la presentación, la anatomía del sistema digestivo. Ese sistema tan complejo que es el sistema digestivo, en el cual podríamos pasar años estudiándolo, tiene una serie de estructuras anatómicas y órganos importantísimos que son los cuales agarran el alimento que nosotros ponemos en nuestra boca y lo procesan. Entonces básicamente el sistema digestivo, como lo podemos ahí ver en pantalla, tiene una red de, si se puede llamar, tubos y de estructuras que canalizan la entrada del alimento y que lo procesan de forma tal para poder despedazarlo, si se puede decir así, y hacerlo moléculas más pequeñas para poder aprovechar los nutrientes que estos tengan. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a entender un poquito de manera resumida cuáles son las funciones del sistema digestivo o el sistema gastrointestinal, como también se le llama. Básicamente es una planta de procesamiento de alimento y que permite el ingreso del alimento, del proceso del alimento, y también de la excreción de lo que no se va a ocupar. La siguiente diapositiva, por favor, nos habla sobre la parte tan importante que juega el sistema nervioso, porque en nuestro cuerpo, a la perfección como Dios lo creó, todo está conectado. El sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, todos y cada uno de los sistemas están interconectados para una función de lo que se llama en anatomía un sinsisio, es trabajar al unísono para lograr el funcionamiento correcto. Entonces, el sistema nervioso en su parte autónoma va a controlar los movimientos del sistema gastrointestinal, que a esto se le llama peristalsis, y pues todas las capas musculares que el sistema digestivo tenga, el sistema nervioso autónomo las va a mover para poder así desplazar el alimento y procesarlo de acuerdo al cometido. Vamos a ver que la digestión, de acuerdo a la fisiología, se divide en varias etapas, después obviamente de ver la anatomía. En cuanto a las estructuras del sistema digestivo, se encuentran
y vamos a hablarlo desde la cabeza hasta la parte inferior del abdomen. Tenemos una serie de estructuras importantísimas entre glándulas, órganos sólidos y parte del tubo digestivo. Entonces vamos a hablar de lo que es la cavidad bucal, de lo que es el esófago, de lo que es el páncreas, el hígado, la vesícula, el estómago y los intestinos, tanto grueso como el delgado. Empecemos por el área de la cavidad oral. Ahí hay una serie de estructuras importantísimas para comenzar lo que se llama la digestión mecánica. La digestión tenemos que entender a manera fisiológica que comienza en la cabeza. ¿Por qué comienza en la cabeza? Desde el momento en que nosotros nos imaginamos los alimentos, vienen a nuestro cuerpo una serie de eventos metabólicos porque el cerebro sabe que vamos a consumir un alimento. Ojalá a la hora adecuada, ¿verdad? Pero en el momento que pensamos e imaginamos el alimento, la boca empieza en sus glándulas salivales a generar saliva. ¿Para qué? Para que una vez que introduzcamos este alimento que nos imaginamos, los dientes, que son las estructuras más importantes para moler los alimentos, junto con la lengua, ellos los mezclan con la saliva que se produce por las glándulas salivales, llámese parótidas, llámese glándulas salivales, las linguales, las sublinguales, etc. Y ahí es donde comienza el proceso de digestión mecánica. Una vez logrado esto, que se genera el bolo alimenticio, la estructura importantísima para la deglución, si pasa en la siguiente, es la faringe. La faringe es de las estructuras más importantes de la cavidad naso-orofaringia, ya que en ella se encuentra, la faringe tiene una doble función, es un doble paso. Ahí está el paso para el aire hacia la tráquea y hacia los pulmones y que ocurra la oxigenación, y de esto vamos a conversar en otra ocasión, y también el paso de los alimentos hacia el esófago y por ende al estómago. ¿Cómo sucede? ¿Qué es lo que sucede para que no pase el alimento hacia la tráquea? En la faringe podemos ver una estructura que se llama la epiglotis, que es un cartílago que básicamente sirve como puerta, por decirlo así, entre la tráquea y el esófago. Cuando nosotros ingerimos los alimentos, la epiglotis se cierra para que los alimentos no pasen hacia la laringe y por ende para la tráquea, sino que pasen hacia el esófago, y entonces pues no broncoaspiremos y no muramos, ¿verdad? Por eso es tan importante, como dice el dicho, comer calladitos, porque si usted habla y come, la epiglotis va a estar abriéndose porque necesita permitir el paso de la permeabilidad del aire para que podamos fonar, y también pues está cerrándose porque está pasando alimento. Entonces es un evento un poco peligroso. Pero en la faringe es donde ocurre ese evento de la deglución. Una vez que esto pasa, el alimento sigue hacia el tubo digestivo. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el tubo digestivo está compuesto por el esófago, que es hacia donde va inmediatamente ocurre la deglución, y después el estómago. El alimento pasa por esta cavidad tan pequeñita de unos 4 centímetros de diámetro, que es el esófago, y este es una manguerita, por decirlo así, que mide como 25-30 centímetros, en el cual el alimento, el bolo alimenticio, una vez hecho, se da paso hacia el estómago. Pero él tiene una propiedad: el esófago se mueve debido al sistema nervioso autónomo, ¿verdad?, con la peristalsis, para transportar con más facilidad el alimento hacia el estómago. Una vez pasado esto,
el alimento pasa hacia el estómago. El estómago es una bolsa que tiene 3 capas musculares y pues ahí en el esófago, en el estómago es donde empieza la primera fase de lo que se llama la digestión química. ¿Por qué se llama la digestión química? En la siguiente diapositiva lo vamos a explicar bien. El estómago tiene en sus capas, que tiene 3 capas para ser específico, una que se llama mucosa, una que se llama muscular y una que se llama serosa. En la capa mucosa tiene células que son capaces de producir sustancias para empezar esa digestión química. ¿Qué sustancias? Jugos digestivos que se llaman, enzimas, que son proteínas que digieren sustancias y despedacen sustancias en moléculas más pequeñas, y también el famoso ácido, que es ácido clorhídrico, nada más y nada menos. Entonces, esas sustancias reciben el bolo alimenticio y pues empiezan a degradarlo. Una vez ahí en el estómago es una bolsa que no aguanta más de 800 gramos de comida y que nunca lo debemos de llenar a su plenitud, porque no es bueno para él. Ya les voy a explicar por qué. Y pues él lo que hace es como una lavadora. Las capas del estómago están capacitadas para mezclar el alimento con los jugos gástricos que hay ahí y con las sustancias que le aportan órganos como el páncreas, que ya lo vamos a explicar. Entonces, una vez que comienza la digestión química y que el alimento está en el estómago, hay una estructura anatómica en la parte superior del estómago que se llama esfínter cardias, que es una puerta que se cierra por presión una vez que el estómago está lleno, para que el alimento no refluje hacia el esófago. ¿Cuál es la importancia de esto? Y lo voy a explicar después cuando hable de patologías. Nosotros debemos de entender que el sistema digestivo trabaja por fases y que las estructuras anatómicas, cada una de ellas están hechos para esa fase. Una vez que el alimento está ahí y dura aproximadamente 1 hora el vaciamiento gástrico, el estómago procesa, ¿verdad?, parte de los alimentos y empieza a despedazarlos en moléculas cada vez más pequeñas para poder aprovechar así los nutrientes que son enviados a la sangre, ¿verdad?, para que en la sangre el sistema circulatorio los lleve a cada uno de los rincones de nuestro cuerpo. Y por eso es que digo yo que están conectados, ¿verdad? Simple y sencillamente la maravilla de la creación de Dios así actúa. Y cuando el estómago completa su fase, las capas dejan de mezclar los alimentos. Si en la próxima diapositiva podemos explicar que el alimento va hacia el intestino. ¿Dónde? En el intestino delgado. Existen dos intestinos, el grueso y el delgado. El intestino delgado es el más largo del cuerpo y es una estructura anatómica que mide aproximadamente 7 metros y que dentro del intestino hay un montón de estructuras que se llaman vellosidades y son capaces de efectuar la siguiente etapa de la digestión, que es la etapa de la absorción. Entonces ya tenemos 4 fases de la digestión. La fase cefálica, ¿verdad?, cuando imaginábamos el alimento; la fase mecánica, cuando molíamos el alimento; y la fase química, y después la fase absortiva en el intestino delgado. Aquí en el intestino delgado, el alimento, una vez que ya es procesado en el estómago tiene otra llave de paso al final de su fondo, que se llama esfínter pilórico,
esa llavecita de paso, que si es un anillo muscular que lo controla el sistema nervioso autónomo, él se empieza a abrir para que el alimento se dé paso por el mismo esfínter y llegue a la primera porción del intestino delgado. ¿Cuál es la primera porción del intestino delgado? Esa se llama el duodeno. En el duodeno pasan unos eventos muy importantes para la etapa, para la fase química de la digestión, que es en el duodeno comunican con un conducto que viene de un órgano que se llama el páncreas y otro conducto que se llama el colédoco que viene de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano, es una estructura anatómica que está en la parte posterior de nuestro hígado y ella está almacenando una sustancia que se llama bilis. La bilis pues va a verterse ahí y ahí es donde empieza otra sección de la digestión química junto con los jugos pancreáticos y de ahí pasa a todo el ducto todo el ducto del intestino delgado para poder absorber absolutamente todos los nutrientes. Una vez que el alimento, que ya se llama quimo en el intestino delgado, está pasando por cada sección del intestino delgado, que dicho sea de paso son 4, el duodeno, el ilion y el yeyuno, perdón, son 3, y pasan por cada una de estas y cada una de estas tiene su capacidad de absorber el alimento, bueno, los nutrientes a lo que se comió. Cuando llegan a la última porción del intestino delgado, que ahí se ve, ¿verdad?, que es el ilion, el alimento ya está prácticamente procesado y casi que convertido en lo que se llama el bolo fecal. Eso pasa a la última porción y a la primer porción de lo que se llama el intestino grueso. El intestino grueso es una estructura anatómica, para resumirles, que mide más o menos 3 metros, solo que es un poquito más, tiene un diámetro más grande y él se encarga de absorber lo poquito que queda de agua del bolo fecal y la misma peristalsis va moviéndolo por todas las porciones del intestino grueso, que básicamente son la ascendente, la transversa, la descendente, llega al sigmoides, al recto y a la porción anal, y ahí ya termina la fase excretoria de la digestión. Entonces, si nosotros entendemos esto, debemos de comprender que en el cuerpo, en nuestro sistema digestivo, pasan muchos eventos que se tienen que dar a ciertas horas del día, en ciertos momentos, y duran también ciertos momentos. Si pasamos a la otra diapositiva, podemos entender que parte de esos eventos son la recepción de jugos digestivos, después cada etapa de la digestión, como les acabo de explicar, y ya en esta etapa nosotros debemos de comprender que si algo de eso es alterado, es donde comienzan los problemas. Y aquí vamos a dar hincapié a conversar sobre por qué nos enfermamos, por qué se enferma el sistema digestivo y por qué causa tantas patologías y por qué tanta gente, porque yo opino que a lo que uno ve entre el estudio y pues las prácticas y todo, la mayoría de gente ha cursado con una enfermedad gástrica de la mínimo reflujo gastroesofágico, mínimo una gastritis. ¿Por qué nos enfermamos? Resulta que en nuestro sistema digestivo actúa exactamente como casi que todos los sistemas. Y si nos vamos a la diapositiva donde dice enfermedades del sistema digestivo, nosotros podemos ver que el primer signo de enfermedad
o el primer signo de problemas en este aparato son, digamos, varios síntomas que a veces vienen acompañados. Uno de ellos es el sangrado, uno de ellos es el estreñimiento, la acidez gástrica, las náuseas, el vómito, los problemas para tragar, la distensión, la diarrea, la incontinencia, el dolor, llámese a nivel abdominal, llámese a nivel más alto, llámese a nivel oral, etc. Y si todos vemos el aumento de peso o la pérdida de peso, si todos vemos, estos son síntomas que casi todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué a mí me da gastritis? ¿O por qué a mí me dan problemas de las encías? ¿O por qué una esofagitis, una hernia hiatal o el mismo cáncer? ¿Por qué nos dan este tipo de patologías a nosotros los seres humanos? Si nosotros nos vamos al contexto bíblico y nos ponemos a analizar un poco nuestra fisiología, Dios nos creó para ser seres que solo deberíamos de comer, deberíamos de ser herbívoros. Llamémonos herbívoros, no nos llamemos ni vegetarianos ni veganos. Llamémonos herbívoros. Nuestra estructura anatómica y fisiológica completa está hecha para que nosotros seamos seres herbívoros. Nuestro intestino mide es tan largo nuestro intestino delgado porque debemos de procesar todos los alimentos de manera lenta, igual que todos los herbívoros. Si usted compara su dentadura con la de un ser herbívoro y con la de un ser carnívoro, usted se da cuenta de las diferencias que hay entre ambas dentaduras y se da cuenta que la nuestra es parecida o muy similar a la de los herbívoros. Y también los movimientos que realizamos nosotros al masticar los alimentos son exactamente iguales a los de cualquier herbívoro. Entonces, aparte de que nosotros fisiológicamente digerimos ciertas sustancias exactamente igual que un herbívoro, no como un carnívoro. El ser humano se fue haciendo o adaptando a hacerse omnívoro y a comer carne y a comer cosas que no estaban dentro de su dieta. Bueno, pues si lo empezamos por historia, podemos ver que postdiluvio Dios permitió al ser humano comer ciertas carnes. Ya después el ser humano, bueno, pues por historia adaptó la cocina a su vida diaria y ahí empezó a notar que los alimentos sabían mejores cocinados también por el aspecto de la salud, ¿verdad? Y ahí comenzó un montón de adaptaciones que hoy tenemos en nuestro organismo para poder consumir a los alimentos que antes no consumíamos, pero que nos hayamos adaptado y que los consumamos no significa que los mismos hábitos no nos provoquen enfermedad. Entonces, en resumen, en el 90% de los casos, si una enfermedad en el sistema digestivo no es provocada por un virus, por una bacteria, por un hongo, por un fenómeno genético o hereditario, en el 90% de los casos de todas las gastritis que se ven, de todas las colitis que se ven, de todos los síndromes de intolerancia, de todas las esofagitis que se ven, de todo el cáncer que se ve, es por hábitos. ¿Cómo les explico esto un poquito más? Si nosotros nos ponemos a pensar en todas las enfermedades, el por qué nos da una, y empecemos a nivel de cavidad oral, por qué nos dan gingivitis o por qué nos dan enfermedades dentales, es por el simple hecho de que a veces comemos cosas o no tenemos el aseo necesario para poder tener nuestra cavidad oral sana. Incluso a veces hay gente que tiene vicios o consume sustancias ilícitas y son de manera oral y eso empieza dañando las encías, los dientes, la lengua, etc. Ahora, pongamos un ejemplo, el fumado. Y si vamos más abajo a nuestro esófago,
¿por qué nos dan esofagitis? ¿Por qué nos dan hernias hiatales? ¿Por qué nos da cáncer? O antes de cáncer nos da esófago de Barrett, por ejemplo, que son patologías sumamente comunes, incluso en el costarricense y en el ámbito mundial también. Nosotros debemos de responder esa pregunta a un simple hecho de que es a veces por hábito. ¿Por qué? Porque si yo soy de los que como y me acuesto a dormir, evidentemente el estómago, como es una bolsa y usted se acuesta, el contenido que está en esa bolsa se va a salir. ¿Y hacia dónde se va a salir? Hacia el esófago. El esófago no está hecho anatómicamente para que soporte los jugos gástricos que sí soporta el estómago. Entonces se va a ir quemando, se van a ir dilatando sus paredes, y esas son las esofagitis, las agruras, la pirosis, el ardor, las molestias, la acidez que siente la gente muchas veces después de comer. ¿Por qué? Porque a veces ya las paredes están tan débiles o tan dilatadas que puede hasta generar en otros casos una hernia hiatal, por ejemplo, que hace que la comida se quede ahí en el esófago y no pase, o pase una porción al estómago y se quede un poquito ahí en la hernia, se pudra la comida y pues esto genere molestias posteriores. Si ese mal sigue pasando, el esófago va a sustituir su tejido, y esto no significa que sea algo bueno, va a sustituir su tejido por otro que sí aguante la lesión, pero a esto se le llama displasia. Después va a venir una entidad que se llama cáncer, y pues por ahí empiezan los problemas un poquito más graves. Entonces, si hablamos de estas enfermedades, podemos ver que en muchas ocasiones son generadas por malos hábitos. Ahora, si nos vamos al estómago, ¿por qué nos da gastritis? ¿Por qué nos da úlcera? Pues podemos ponernos a pensar en todo lo que le echamos a esa bolsa: cosas picantes, cosas irritantes, cosas ilícitas, alcohol, mucha comida, exceso de líquidos fríos, de exceso de comidas muy calientes, y todas esas cosas generan irritación, y cuando la mucosa se debilita empiezan los problemas, porque si ella se debilita y pierde su integridad y el alimento empieza a entrar en las otras capas, ahí es donde empiezan las úlceras, donde empieza la irritación, la gastritis, y las molestias no paran hasta que se traten. Y si se tratan y se curan y se cambian los hábitos, pues ahí la cosa cambia, porque el cuerpo es tan maravilloso que se puede sanar, y si usted cambia sus hábitos y su vida, pues él actúa y funciona a la perfección, muchas veces casi que al 100%. Y si nos vamos más abajo, es el mismo problema. Lo que le echamos al estómago es lo que va a pasar por los intestinos delgados y por el intestino grueso. Y si somos personas que le adicionamos a esto, que dormimos mal, que nos sobreestresamos, porque ese es otro tema, y que nos ponemos a tener malas horas de comida, malos horarios de comida, incluso en horas que no se deben, pues nos vamos a enfermar con más frecuencia. Nosotros somos seres circadianos, nosotros funcionamos con el ritmo del sol. Entonces muchas de los eventos metabólicos a nivel hormonal, a nivel nervioso, a nivel sanguíneo, etcétera, funcionan también con ese ciclo circadiano. Si nosotros comemos, por ejemplo, después de que se pone el sol, toda esa comida que consumimos después de que se pone el sol prácticamente se va a fermentar. Entonces, si somos de las personas que tenemos el hábito de cenar muy tarde, vamos a tener problemas porque la digestión se va a ver retardada, y la comida que va a quedar ahí, no toda se va a digerir. Entonces vamos a tener problemas de estreñimiento, vamos a tener problemas de esa sensación de congestión, etcétera, y que pues es generado todo nuevamente por un mal hábito. Ya casi para concluir, nosotros debemos de entender que si nos vamos a la siguiente diapositiva, si el
sistema digestivo es un sistema que funciona por medio de eventos metabólicos y que funciona perfectamente, es una máquina sincrónica. En la siguiente, perdón, las enfermedades que nos van a atacar, que ahí son digamos, lo que les estoy dando ahí son ciertos ejemplos, vamos a comprender que de acuerdo a la enfermedad, y como les dije anteriormente, no es que las estamos excluyendo, pero sin contar las enfermedades bacterianas, sin contar las enfermedades hereditarias o genéticas, la mayoría son corregibles porque son generadas por hábitos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de lo que son los exámenes que pueden abarcar o que se pueden, digamos, que nos podríamos hacer como pacientes y quienes pueden atendernos como pacientes si tenemos algún problema a nivel gastrointestinal. Los exámenes pueden abarcar desde gastroscopías, colonoscopías, todo lo que sea endoscopía, o sea, meter un tubito por medio del tracto digestivo con una cámara para ver cómo estamos por dentro. Todo eso es para dar un diagnóstico. Ahora, ya si la situación se torna de mucha gravedad, se puede recurrir a un método quirúrgico, o sea, a una cirugía para corregir el problema. Pongamos el ejemplo de una apendicectomía o una apendicitis, extraer el apéndice para, digamos, quitar el problema, por decirlo así, y el que ve todos estos problemas, bueno, primero lo aborda un médico general, después un gastroenterólogo, pero también lo pueden ver radiólogos, cirujanos, nutricionistas, médicos asistentes, etcétera, porque como les he mencionado, mis estimados, estos son problemas de hábitos, y si se diagnostica una enfermedad de este índole, debemos de cambiar nuestro estilo de vida, debemos de mejorar las cosas que nos están enfermando. En la siguiente diapositiva les voy a dar 10 tips para poder cuidar nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo en este caso. La primera es hidratarse adecuadamente. Nosotros somos seres pluricelulares, de los cuales todos los seres pluricelulares en todas sus acciones metabólicas, todas media el agua. Si nosotros no nos hidratamos adecuadamente, nuestro cuerpo corre riesgo. El ser humano, precisamente el ser humano, tiene una capacidad de resistir sin agua aproximadamente de 3 días nada más. Imagínense ustedes el rango tan corto de 3 días, 72 horas o menos a veces. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, debemos de entender que también todo tiene un método. Tenemos que hidratarnos adecuadamente. ¿Cómo nos hidratamos adecuadamente? Bueno, pues nosotros debemos de tomar la primer agua es en ayuno. Nosotros debemos de levantarnos, ojalá temprano, y tomar agua en ayunas. ¿Cuánto? 2 vasos. Los primeros 2 vasos tienen que ser en ayuno, para que las paredes del estómago se distiendan y estén listas para recibir la comida. Nosotros no debemos de tomar agua, como dice la hermana White, en la comida. ¿Por qué? Porque eso retarda el proceso de la digestión, diluye la saliva y existen un montón de procesos más que se retardan si usted se hidrata. Ojalá se hidrate con bebidas frías y con mucho hielo. Se retarda la digestión aproximadamente en un 40 o un 50% más. Y si eso se retarda, todo lo demás se retarda. Nos hidratamos aproximadamente 1 vaso con agua cada 2 horas. Después de eso, antes de dormir, aproximadamente 1 hora antes de dormir, no debemos de consumir agua, para un total de aproximadamente 2 litros. Esa es una hidratación adecuada. El segundo tip
o la segunda manera de cuidarnos es, bueno, pues lo obvio, tener una dieta balanceada. Uno debe de comprender que una dieta balanceada lleva carbohidratos, proteínas, etcétera. No nos vamos a poner aquí a poner la pirámide, etcétera. Yo tengo un mal criterio sobre los lácteos, pero no es el tiempo de hablar de eso. Pero la dieta balanceada, de la dieta balanceada depende que nuestro cuerpo aproveche todos y absolutamente cada uno de los nutrientes que consumimos. Si solo consumimos comida chatarra y carbohidratos huecos y toda la comida que no es debida, pues eventualmente el resultado a largo plazo va a ser un mal metabolismo, y ahí es donde resultan enfermedades tales como la diabetes, como la obesidad o el sobrepeso, enfermedades articulares u osteoarticulares, cualquiera que podemos mencionar, y etcétera. Entonces la dieta balanceada y la hidratación es parte importantísima de nuestro vivir. El tercer punto sería respetar los horarios para comer. Como les dije, nosotros somos seres circadianos y funcionamos con la luz del sol, todas nuestras funciones metabólicas. Cuando trabajamos de noche se nos altera ese proceso y, dicho sea de paso, no lo volvemos a recobrar. Por eso los horarios nocturnos muchas veces no son recomendables, pero sin embargo, si nosotros funcionamos con la luz del sol, debemos de comer en horas adecuadas. Uno debe considerar comer en porciones pequeñas para no llenar mucho el estómago. Aproximadamente los que tienen dietas diversificadas, aproximadamente cada 3 horas, o sea, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena, y unas 4 horas antes de dormir no consumir nada, porque el estómago necesita prepararse también para descansar y para realizar las labores metabólicas el día siguiente. Entonces, saltarse horas de comer, comer a horas no adecuadas, etcétera, no es una opción si queremos tener buena salud de nuestro sistema digestivo. El cuarto punto es muy difícil, porque nosotros vivimos en una era de que todo es a prisa, de que todo es estrés, de que todo es tiempo, de que todo es dinero, y comer lento a veces no es una opción. Sin embargo, es la mejor opción. Comer lento, masticar varias veces la comida genera una mejor disponibilidad de nutrientes, porque se despedazan mejor los alimentos en la cavidad oral, y eso permite que el estómago digiera más rápido y aproveche mejor los nutrientes. De esa manera, comer lento pues mejora el aspecto de la digestión y del aprovechamiento de nutrientes. El quinto punto es pues muchas fibras a la dieta. Agregar fibras permite que la flora bacteriana intestinal realice una mejor absorción de todas las nutrientes en la última fase de la digestión, porque la fibra prácticamente es lo que alimenta la flora, y pues esto produce que evacuemos mejor y que no seamos estreñidos y que pues tengamos una mejor digestión en ese aspecto. El otro punto, ya casi terminando, evitar el exceso de azúcar. Eso está por demás decirlo. El azúcar de mesa, la sacarosa, por decirlo así, tiene y la grasa saturada, pero hablando precisamente del azúcar, el azúcar de mesa tiene una porción, una unidad bioquímica que el cuerpo no es capaz de metabolizar. El cuerpo metaboliza la otra unidad, pero esa otra se almacena en el cuerpo, se convierte en grasa finalmente, y eso es lo que nos produce muchas veces el sobrepeso. Y bueno, de las grasas insaturadas ni hablar, porque estas empiezan a acumular en placas en las arterias, y es lo que produce nuestro aumento de colesterol en sangre, ya sea libre o ya sea acumulado en las capas de las arterias, y es lo que nos provoca tantos problemas de infartos, de bloqueos, de hipertensión y de tantas enfermedades del sistema circulatorio que podemos ver después en el próximo programa. Y
Este tipo de sustancias, aparte de eso, generan un montón de problemas más en nuestra circulación. El siguiente punto, importantísimo, la actividad física regularmente. Si nosotros nos podemos observar, desde pequeñitos, los niños tienden a moverse y a estar inquietos. Esto es porque el cuerpo necesita metabolizar, y quemar toda la energía que consume. Uno no va a llenar el tanque de un carro sin antes haberle gastado toda la gasolina. Eso mismo pasa con el cuerpo de nosotros. Nosotros debemos de consumir y gastar lo que consumimos. Y para eso se recomienda la actividad física, especialmente después de los 30 años, que la tasa metabólica cae un porcentaje bastante considerable. Nosotros debemos comprender que si no hacemos ejercicios, tarde o temprano vamos a terminar enfermos. Llámese con sobrepeso, con enfermedades articulares, con enfermedades óseas, con enfermedades metabólicas, pero vamos a terminar enfermos si no hacemos ejercicio. Y el punto 8, ya casi para terminar, algo muy difícil de hacer, pero controlar el estrés y la ansiedad. Y aquí va de la mano la actividad física, porque la actividad física genera endorfinas y mejora la calidad de vida y mejora nuestro ánimo, haciendo que nos sintamos menos estresados. Y pues de vez en cuando hacer una actividad que nos relaje. Es muy importante encontrar hobbies, pasear de vez en cuando, en los días libres, pues esa comunión con Dios tan importante y esas actividades en familia tan importantes que nosotros debemos de encontrar para relajarnos son bastante considerables para nuestra salud. El penúltimo punto es limitar la ingesta de sustancias ilícitas. Ni que hablar de las drogas y de las sustancias ilícitas, porque eso daña absolutamente todo el cuerpo, pero hay cosas que las consumimos de manera oral y de primera entrada va a dañar el sistema digestivo. La comida muy picante, el alcohol, el tabaco, las cosas demasiado irritantes, son maneras de enfermarse muy rápido. El cuerpo, pues en un inicio las va a intentar tolerar y asimilar, pero después de un tiempo las enfermedades van a venir de manera cierta y pues peligra nuestra vida. Y como último punto, pues los hábitos de higiene. Yo les dije a ustedes que por historia el ser humano empezó a cocinar. Eso fue la manera, mucha de la parte de la cual él se dejó enfermar, porque los alimentos, cuando están cocinados, en mucha parte se les mueren los microorganismos que nos pueden afectar. Y también pues es importante mantener nuestra higiene, lavado de manos, lavado de dientes, lavado de alimentos que vayamos a consumir, etcétera, para evitar enfermedades de tipo parasitario, bacteriano, fúngico, viral, etcétera. Y eso nos mantiene salvos de enfermedades tan peligrosas como el Helicobacter pylori, que afecta tanto a nivel gástrico a tanta gente en Costa Rica. Y pues mis estimados, es tan importante cuidarnos en salud. Nosotros tenemos curiosamente una reforma ProSalud muy, si se puede decir, anticipada para los tiempos en los cuales se sacó. Y si vamos a la siguiente diapositiva se los puedo explicar, porque la hermana White explicaba cómo es que comer cosas indebidas, hacer desórdenes alimentarios de horarios, etcétera, y que usted pensara que eso, que comer mucho, que comer a esas horas de la noche no le iba a hacer mal. Eso es algo que lo puso Elena White en los textos de un libro que se llama La Salud, o en la reforma ProSalud de ella, y en la siguiente se puede explicar también, en la siguiente diapositiva, donde ella dice que no hay que comer inmoderadamente, hay que comer poquito. Nosotros
no debemos de tomar bebidas frías, por ejemplo, con los alimentos, ni ningún tipo de bebidas, porque retarda la digestión, porque la saliva se diluye, etcétera, porque ella decía, ¿por qué hay que masticar lentamente?, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cosa de esas, mis estimados, son señales de que el ser humano siempre ha tenido medios para cuidarse, pero muchas veces no recurre a ellos. Y nosotros debemos de considerar que nuestro cuerpo es un templo de Dios y que debemos de cuidarlo, porque mantenerse en salud, tanto física, mental y espiritual, es parte de lo que Dios nos pide en las Escrituras. Yo los invito, mis hermanos, a que el próximo domingo nos reunamos a esta misma hora para tener otro tema interesantísimo que vamos a abordar y conversar sobre nuestra salud, sobre ese templo que es nuestro cuerpo y que Dios nos dio a cuidar.